Muy buenas, ingeniero. Hoy le vamos a presentar el infovideo de la práctica 6 y 7, que se trata sobre pérdidas mayores y menores en tuberías. El grupo está conformado por Tito Villasís, Andrés Espinosa, Diego Sandoval y mi persona, Richard Guano Luisa. Como objetivos tenemos distinguir entre pérdidas mayores y menores que ocurren en sistemas de tuberías, entendiendo su origen y cómo afectan el flujo de los fluidos. También tenemos aplicar fórmulas y tablas adecuadas para calcular pérdidas de carga en tramos rectos y en elementos singulares del sistema, utilizando herramientas como el factor de fricción y número de Reynolds. Relacionar estos conceptos con casos prácticos para mejorar el diseño y la eficiencia de instalaciones hidráulicas reales. Pérdidas mayores y menores. El estudio de las pérdidas de energía en sistemas de tuberías es fundamental para el diseño eficiente de redes hidráulicas. Tenemos dos tipos de pérdidas, que son las pérdidas mayores y las pérdidas menores. Las pérdidas menores son las pérdidas de energía debidas a la fricción del fluido contra las paredes internas de la tubería a lo largo de su longitud y se calculan usando la ecuación de Darcy-Weisbach. Las pérdidas menores son las pérdidas de energía causadas por cambios en la dirección o velocidad del flujo, debido a accesorios como codos, válvulas, uniones, entradas o salidas, y se calcula usando coeficientes de pérdida K específicos para cada componente. A continuación vamos a resolver el ejercicio propuesto en la práctica. Tenemos un tubo de acero galvanizado de una longitud de 81,5 centímetros. Primero vamos a calcular el área. Eh, Reemplazando los datos obtenemos un área de 0,0175 metros cuadrados. Una vez calculada el área podemos calcular la velocidad promedio, que sería caudal sobre el área, dándonos una velocidad promedio de 1,377 metros sobre segundo. Con la velocidad promedio podemos calcular el número de Reynolds, el cual reemplazando los datos nos da un valor de 30.600,064. Y como es un valor muy alto, podemos determinar que es un flujo turbulento. Por lo tanto, determinamos el factor de fricción, el cual es de 0,1084. A continuación, vamos a calcular la pérdida de presión. Reemplazando los datos, tenemos una pérdida de presión de 3,74 kilopascales. Y finalmente calculamos la presión 2, que es lo que necesitamos. Inicialmente teníamos una presión 1 de 34 psi, lo cual es equivalente a 234,4 kilopascales. Reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos una presión 2 de 230,66 kilopascales. Com- Como conclusión, tenemos que se logró comprobar tanto las pérdidas mayores como las menores que afectan significativamente la presión y la energía del fluido en sistemas hidráulicos. Las pérdidas mayores están directamente relacionadas con las características del flujo, el tipo de tubería y su longitud. Las pérdidas menores, aunque se presentan en puntos específicos, pueden acumularse y presentar una parte importante de la pérdida total de carga. Recomendaciones. Utilizar tuberías con baja rugosidad y trayectorias eficientes para reducir las pérdidas por fricción. También evitar el uso excesivo de accesorios, especialmente codos cerrados o válvulas innecesarias. Comparar siempre los valores experimentales con los teóricos para identificar errores o desviaciones en el sistema. Y por último, reforzar el uso de tablas como las de Sengel para obtener valores precisos de factores de fricción y coeficientes K. Muchas gracias.